Lo que vamos a empezar a ver ahora es lo que conocemos como el primer principio de la termodinámica. Lo podemos encontrar como primer principio de la termodinámica o primera ley de la termodinámica. Como la palabra lo dice, si es un principio o una ley, es porque este principio o esta ley se cumple siempre. Por lo tanto, lo presentamos de esa manera y ya van a ver por qué decimos se cumple siempre, o sea, hasta ahora no hemos encontrado un sistema material que no cumpla con esta premisa. El primer principio analiza los cambios de la energía en un sistema con el medio circundante durante un proceso termodinámico. Por ejemplo, de los que vieron ustedes hasta ahora, podría ser una compresión o una expansión de un gas, pero también cualquier otro proceso de los que ya vamos a estudiar. El primer principio de la termodinámica habla de la energía interna. Y si bien supongo que ustedes deben haber escuchado hablar de la energía interna, vamos a precisar exactamente de qué hablamos cuando hablamos de la energía interna. Pensemos en un sistema material cualquiera. No sé, podrían imaginarse un litro de agua líquida, un mol de gas, lo que fuese, y la energía interna de esa masa que ustedes están imaginando, ese agua, ese gas, lo que sea que ustedes estén pensando como sistema material, puede ser puro, puede ser una mezcla, puede ser un elemento, lo que sea que ustedes estén imaginando en este momento como sistema material, ese sistema material está formado por moléculas que interaccionan entre ellas. O sea, estamos pensando en un sistema real y la energía interna de ese sistema real es toda la energía que posee. ¿De qué tipo de energía estamos hablando? Bueno, pensemos en ese sistema material, pensemos en las moléculas que hay dentro de ese sistema y decimos que incluye la energía cinética de las moléculas que contiene, la energía potencial de todos los constituyentes del sistema, la energía interna en forma de vibraciones, rotaciones moleculares, la energía interna almacenada en forma de enlaces químicos dentro de esas estructuras, o sea, toda la energía de un sistema es la que vamos a considerar como la energía interna de ese sistema. Entonces, pensando en ese sistema rodeado por un medio ambiente determinado, decimos que ese sistema tiene una energía interna que la vamos a llamar en este momento energía interna inicial. ¿Por qué inicial? Porque vamos a hacer que ese sistema sufra un proceso que es el de intercambiar energía con el medio ambiente. Las energías de las que estamos hablando son las energías en tránsito que conocemos, como ser el calor y el trabajo. Entonces, ese sistema, supónganse, entrega calor al sistema o entrega trabajo al sistema o recibe calor del medio ambiente o recibe trabajo, o sea, se hace trabajo sobre él desde
el medio ambiente intercambia algún tipo de energía y se transforma. O sea, tenemos un sistema con una energía interna determinada, recibe o entrega calor o trabajo y se transforma ese sistema en otro al cual vamos a llamar el nuevo sistema una vez que haya intercambiado energía, donde ahora la energía interna que tiene ese nuevo sistema, o es el mismo modificado, la energía interna la vamos a llamar energía interna del estado final o energía interna final. Entonces tenemos un sistema que sufre una transformación y la energía del sistema inicial pasa a ser la energía final. La variación de energía interna de este proceso es el delta E del proceso y es el valor de la energía final menos el valor de la energía inicial. Lo que dice el primer principio es que la variación de energía que sufrió este sistema es igual al calor menos el trabajo. O sea, este sistema puede haber intercambiado calor y trabajo y la diferencia entre ellos es lo que vamos a denominar variación de energía interna del sistema. Otra manera de escribirlo es decir que el diferencial de la energía interna del sistema es igual al diferencial de calor menos el diferencial de trabajo. Y acá es la primera vez que nos aparecen los diferenciales, donde enseguida ya van a ver cuál es el sentido de escribir al diferencial de energía interna con una D y al diferencial de calor y al diferencial de trabajo con el símbolo de la derivada tachada, del diferencial tachado. Ajá. Ya un poco les venía yo explicando que el diferencial de trabajo y el diferencial de calor normalmente, y sobre todo en estas primeras etapas del estudio de la termodinámica, lo vamos a escribir con un diferencial con una línea sobre él. Y enseguida vamos a ver cuál es la diferencia entre estos tipos de diferenciales. Pero de todas maneras, lo que nosotros decimos es que un cambio infinitesimal de la energía interna va a estar dado por la diferencia entre el cambio infinitesimal del calor y del trabajo. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Nosotros sabemos que las únicas energías que puede intercambiar ese sistema son calor y trabajo. Esas son las energías en tránsito, las únicas que puede intercambiar con el medio ambiente. Y decimos que el delta E que sufre ese sistema cuando es sometido a un intercambio energético con el medio ambiente solamente depende de esa diferencia entre el calor y el trabajo. Expresar el primer principio de la termodinámica de diferentes maneras. Por ejemplo, decimos que si un sistema se somete a cualquier transformación cíclica, ¿qué quiere decir una transformación cíclica?
O sea que el estado del cual se inicia el proceso sufre transformaciones y vuelve al mismo estado original, si eso fuese así, el trabajo producido en el entorno es igual al calor que fluye desde el entorno. Esta es una manera de expresar lo que vimos recién. Delta E igual a Q menos trabajo. Si el proceso es cíclico, la energía interna del sistema vuelve al estado original, o sea, sufre una transformación cíclica y entonces el trabajo que se produce en el entorno es igual al calor que fluye desde el entorno. Otra manera de decir lo mismo que vimos recién es que la energía no se puede ni crear ni destruir si se tiene en cuenta tanto el sistema como el medio ambiente. Esto lo deben haber escuchado muchas veces y es simplemente la conclusión del primer principio de la termodinámica. Otra manera de expresar lo mismo es decir que la energía interna, E, de un sistema aislado es constante. ¿Se acuerdan cuando hablamos de un sistema aislado? Decíamos que era un sistema que no intercambia nada con nadie. O sea, cuando decimos un sistema aislado, estamos pensando en el universo, que sería el sistema más una totalidad de medio ambiente desde cuáles límites, digamos, tenga eso que estamos imaginando, o si nos queremos imaginar el universo, que es aislado y decimos que no intercambia nada con nadie, decimos que la energía del universo es constante. Eso es una consecuencia del análisis de las formulaciones que vimos en la transparencia anterior. Otra manera de decir también algo respecto del primer principio, van a encontrar muchas formas de expresarlo, es que los cambios que suceden en un sistema cerrado, que no involucran cambios de fase o reacciones químicas, se pueden clasificar como calor, trabajo o combinación de ambos. Esta es una forma un poquito más complicada de expresarlo, porque lo que estamos diciendo es un sistema cerrado, o sea, que no pierde masa, que no involucre cambios de fase o reacciones químicas, se pueden clasificar como calor, trabajo o combinación de ambos. Esta forma de expresarlo lo vamos a ir entendiendo mejor a medida que vayamos internalizando más esta cuestión. Cuando pensamos en la energía interna, dijimos que era toda la energía que contiene una masa determinada. Si nosotros quisiésemos en un gráfico de estado, por ejemplo, en un gráfico presión-volumen, indicar el estado inicial y el estado final de un sistema determinado, conocemos el estado inicial, conocemos el estado final, lo podemos ubicar en ese gráfico, y nosotros lo que pensamos es que el sistema se modifique de manera tal que se movilice, se transforme desde el estado inicial al estado final por un camino 1, en este caso,
que va a tener un delta E1, o sea, habrá un delta E1 que va a ser la energía interna del estado final menos la energía interna del estado inicial. En ese proceso intercambiará un calor que vamos a llamar calor 1 y un trabajo que llamaremos trabajo 1. Pero también puede volver del estado final al estado inicial a través de otro camino, número 2, que por supuesto va a tener una diferencia de energía interna. En este caso va a ser la energía interna del estado inicial menos la energía interna del estado final, marcados de esa manera en este caso, e intercambiará un calor y un trabajo que le vamos a llamar 2. Por el camino 1, el diferencial de energía interna es el diferencial de calor que intercambió por el camino 1 menos el diferencial de trabajo que intercambió por el camino 1. Y en el camino 2, el diferencial de energía interna del proceso 2 será la diferencia entre el calor que intercambió por el camino 2 menos el diferencial de trabajo que intercambió en el camino 2. La integral cíclica del diferencial de la energía interna, ¿qué sería hacer la integral cíclica? Ir desde I hasta F y luego volver de F a I por los caminos que mencionamos antes. Con lo cual, la integral del ciclo es la integral de I a F del diferencial de energía interna 1 más la integral de F a I del diferencial de energía interna 2. Y lo que nosotros sabemos o decimos es que la integral cíclica del diferencial de la energía interna es 0. Con lo cual, lo que estamos diciendo es que el diferencial de E1 es igual a menos el diferencial de la energía intercambiada en el camino 2. Por ese motivo, el diferencial de energía interna es un diferencial total exacto desde el punto de vista matemático, porque la integral cíclica del diferencial es 0. Por ese motivo, hago la diferencia entre el diferencial con la D para la energía interna y el diferencial tachadito para el calor y para el trabajo. ¿Por qué? Porque la integral cíclica del diferencial de calor o la integral cíclica del diferencial de trabajo no son 0. O sea, a partir del primer principio, lo que yo he conseguido es que diferenciales que son inexactos, que son el diferencial de calor y el diferencial de trabajo, combinándolos, transformé esos diferenciales en un diferencial total exacto. ¿Por qué? Porque el diferencial de calor y el diferencial del trabajo dependen del camino a partir del cual yo hice la transformación. En cambio, cuando yo hablo de la energía interna de un punto de equilibrio de estas gráficas o de un punto de equilibrio de un sistema, esa energía interna tiene un valor sí o sí para ese estado del sistema. La combinación de del diferencial de calor y del trabajo o sea, la diferencia entre el calor y el trabajo, de los diferenciales de calor y trabajo, ahora ya supimos que no dependen del camino.
Entonces, por eso es interesante que conozcan las propiedades de la energía interna, como que la energía interna es una función del estado del sistema. O sea, el valor de la energía interna para cada punto de ese gráfico o de cualquier otro que sea un gráfico de estado va a tener un valor fijo y determinado, y si salimos de un punto de ese gráfico y volvemos al mismo, estamos llevando a cabo un proceso cíclico y el valor de la energía interna se mantiene, se conserva. Depende del estado del sistema el valor de la energía interna. ¿Cuáles son las derivaciones del primer principio? O sea, hasta ahora lo que hicimos es presentar una función E que depende del estado del sistema, o sea, es una función del estado del sistema. La integral cíclica de esta función es nula. Y lo que vamos a ver ahora son las derivaciones de eso que hemos planteado, que es el primer principio en el cual delta E es igual a Q menos trabajo. Entonces lo que vamos a hacer es pensar en una evolución a volumen constante para un gas ideal, o sea, un proceso isocórico. Nos centramos en el gas ideal porque es el sistema más sencillo que conocemos y nos podemos imaginar este proceso en función de este diagrama que aparece acá, en el cual ahora, como recién ustedes los están empezando a manejar, lo vamos a describir exhaustivamente. Acá aparece un gráfico de presión en función del volumen para un gas ideal. Como verán, hay dos hipérbolas marcadas en líneas de punto, que son dos isotermas. Nosotros, con el valor de la presión y del volumen de cada uno de estos puntos, podríamos calcular los valores que tienen esas isotermas. Hay a la presión inicial y a un volumen determinado un estado que llamamos estado inicial, y a volumen constante ese estado inicial llega a un estado final F, que se ubica en otra isoterma a una presión final P sub F. Lo que estamos diciendo acá es que nosotros estamos llevando un gas a una temperatura determinada a un estado final a una temperatura mayor. ¿Sí? La temperatura es mayor porque la hipérbole está más alejada del centro de coordenadas, tal cual vimos cuando vimos estos gráficos. O sea, lo que estamos haciendo acá es calentar un gas desde I hasta F, desde una temperatura a una mayor. Ese proceso, tal cual está dibujado en este gráfico, se lleva a cabo a volumen constante y en todo momento pasa por situaciones de equilibrio. ¿Por qué digo esto? Porque estoy indicando esta evolución con línea llena. Quiere decir que en todo momento yo establezco la situación de equilibrio del sistema. ¿Cómo hice esto? Bueno, tengo un recipiente de paredes rígidas con un gas dentro y lo caliento al gas. Pero
yo en todo momento durante esa evolución puedo determinar la presión, el volumen y la temperatura como para indicarlo con línea llena en este gráfico. O sea, ¿cómo hice la evolución esta? Probablemente, si yo en todo momento tengo que poder determinar las variables, presión, volumen y temperatura, lo más probable es que este calentamiento haya sido llevado a cabo con un recipiente de volumen fijo, voy calentando el gas, por ejemplo, colocando el gas en sucesivos termostatos que difieran en un diferencial de temperatura, manteniendo el volumen hasta alcanzar la temperatura del estado final. En principio, todo eso lo puedo decir simplemente observando el gráfico. Entonces vamos a plantear el primer principio, en el cual yo sé que el diferencial de energía interna va a ser el diferencial de calor menos el diferencial de trabajo que se haya intercambiado durante ese proceso. Eso es lo que me dice el primer principio. O sea, yo sé que va a haber un valor de energía interna en el estado inicial, un valor de energía interna en el estado final, y esa variación de energía interna entre el estado final y el estado inicial va a depender de cuánto calor y cuánto trabajo se intercambió durante este proceso. Si tengo que pensar en el diferencial de trabajo, yo sé que el diferencial de trabajo es la integral de la presión externa por el diferencial. El trabajo es la integral de la presión externa por el diferencial de volumen. El diferencial de trabajo es la presión externa por el diferencial de volumen. Entonces escribo eso en lugar del trabajo, y si observo lo que está ocurriendo en este caso, yo veo que en todo momento la presión externa coincide con la presión del sistema. Porque lo dibujé con línea llena, porque este proceso es cuasi estático. Con lo cual puedo reemplazar al trabajo por P diferencial de B, pero yo sé que el diferencial de B es nulo. Con lo cual, solamente lo que estoy diciendo es que la presión puede cambiar. De hecho, la presión en todo momento es la presión del sistema, pero como el diferencial del volumen es nulo, directamente lo que me está aportando esta situación es el hecho de poder decir que la variación de energía interna para el calentamiento a volumen constante de un gas ideal en un proceso isocórico es igual al diferencial del calor involucrado. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es lo que estamos viendo? El diferencial de E es la variación de energía interna, y dijimos que la energía interna era una función de estado. Y que es igual al diferencial de calor, donde el calor no es una función de estado, porque la integral cíclica no es nula. O sea que lo que estamos viendo acá es que el calor en un proceso como este se está comportando como una función de estado. Fíjense que si nosotros derivamos respecto de la temperatura este diferencial de calor intercambiado a volumen constante, tenemos que el diferencial de E sobre el diferencial de T a volumen constante es el diferencial de Q respecto de T a volumen constante.
Situémonos en el segundo término, en el segundo miembro de esta igualdad. ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos de diferencial de Q sobre diferencial de T a volumen constante? Fíjense, es qué cantidad de calor tengo que agregar para que aumente un diferencial la temperatura. ¿Cómo? A volumen constante. Esta ecuación diferencial la puedo leer de esta manera. ¿Qué cantidad de calor tengo que entregar para que aumente un diferencial de T, la temperatura, a volumen constante? Y eso, ¿cómo lo conocemos? Como la capacidad calorífica del sistema a volumen constante. Y eso, en un proceso isocórico como este, corresponde a la variación de energía interna respecto de la temperatura. O sea, que lo que nosotros estamos diciendo es que cómo podríamos en este caso calcular la energía interna, como la capacidad calorífica medida a volumen constante por el diferencial de temperatura. ¿Y qué estaríamos calculando? El calor involucrado a volumen constante para este proceso. O sea, que para una evolución de un gas ideal a volumen constante, la variación de energía interna la puedo calcular como la capacidad calorífica a volumen constante para ese gas ideal por el diferencial de temperatura. O sea que el diferencial de E es el número de moles del gas para ampliarlo a cualquier cantidad de gas por la capacidad calorífica a volumen constante por el diferencial de temperatura. Porque generalmente la capacidad calorífica viene expresada para un mol de gas. Entonces, si tenemos un sistema cerrado, ¿por qué decimos eso? Porque el primer principio se cumple para sistemas cerrados. O sea, para un sistema cerrado planteamos el primer principio. Si solamente allí hay trabajo expansional, estamos hablando de un gas ideal, solamente puede sufrir trabajo de expansión. Y si el proceso se desarrolla a volumen constante, vemos que el calor se comporta como una función de estado, en este caso la energía interna. Esto, fíjense que está planteado para un sistema cerrado, donde haya solamente trabajo expansional, se lleva a cabo a volumen constante y entonces en ese caso el calor es una función de estado. Esta es una derivación del primer principio. Ahora veamos qué ocurre en un proceso isobárico, o sea, a presión constante. Tenemos otra vez el gráfico para el gas ideal, donde vemos que está indicado un proceso entre I y F. Este también está expresado como un proceso cuasi estático, o sea que en todo momento están identificados todos los puntos de equilibrio por los que atraviesa el sistema. La presión del sistema es constante en todo momento. Por supuesto, estamos yendo de una temperatura menor a una temperatura mayor. O sea que estamos haciendo un calentamiento cuasi estático a presión del gas. Perdón, un calentamiento a presión constante para un gas ideal.
Aquí está representado entonces ese proceso isobárico. ¿Qué variación de energía interna sufre este gas? El diferencial de E es igual al diferencial de calor menos el diferencial de trabajo. Sabemos que el diferencial de trabajo es P externa diferencial de B. Reemplazamos y como el proceso es cuasi estático, la presión externa en todo momento coincide con la presión del gas y en este caso para nosotros la presión del gas tiene un único valor que es esa presión constante. Si nosotros despejamos de acá este calor involucrado, este calor es un calor que se lleva a cabo a presión constante y lo podemos escribir como el diferencial de E más la presión por el diferencial de volumen. Y diferencial de E más P diferencial de B es lo que ustedes conocen como H, o sea, entalpía. Es el diferencial de entalpía. ¿Se acuerdan que ustedes en química general utilizaron mucho esta función termodinámica? Es también H una función del estado del sistema, así como lo es E, energía interna. Y en este caso, el calor intercambiado a presión constante es igual al diferencial de H, que como les dije recién, es otra función de estado. O sea que en este caso el calor se está comportando como una función de estado. Si tuviéramos que hacer el mismo desarrollo que pensamos para la energía interna, para H, o sea, la entalpía, lo que tenemos que decir es que la integral cíclica del diferencial de H es cero. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que H es una función de estado, así como lo es la energía interna. Entonces, si pensamos esto mismo, dicho de otra manera, nosotros sabemos que el diferencial de H es el diferencial de E más el diferencial de P por B. El diferencial de P por B sería P diferencial de B más B diferencial de P. En este caso nosotros sabemos que el proceso se lleva a cabo a presión constante. Pero si lo tuviéramos que generalizar, lo tenemos que escribir de esta manera. Con lo cual, nosotros ahora sabemos que H, que es una función de estado, es igual a E, que es otra función de estado, más el cambio de P por B. Con lo cual, lo que podemos decir que si esto se da en un sistema cerrado, que es donde se cumple el primer principio de la termodinámica, con solamente trabajo expansional, o sea, estamos para este gas que solo puede sufrir trabajo expansional. Si el proceso se desarrolla a presión constante, el calor se comporta como una función de estado, que en este caso es H. O sea, como derivaciones del primer principio, lo que nosotros hemos podido ver es que para sistemas cerrados con solamente trabajo expansional a volumen constante, el calor se comporta como la energía interna. Y para un sistema cerrado con solamente trabajo expansional y medidos a presión constante, el calor se comporta como la entalpía.
Esto es lo que hemos visto como derivaciones del primer principio y lo podemos demostrar pensando en un calentamiento isocórico para la energía interna y en un calentamiento isobárico para hablar de la entalpía. Entonces, ¿cómo es la relación entre el Cp y el Cv para un gas ideal? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Cp y Cv? La capacidad calorífica a presión constante o la capacidad calorífica a volumen constante. ¿Se acuerdan que recién vimos que la capacidad calorífica a volumen constante era la variación de calor intercambiado a volumen constante respecto de la temperatura, obviamente a volumen constante? Si nosotros planteamos el diferencial de entalpía, que sabemos que es el diferencial de energía interna más el diferencial de P por V, sabemos que H es E más P por V, derivamos H respecto de la temperatura y como el diferencial de H era el diferencial de calor intercambiado a presión constante, eso respecto de la temperatura nos está dando el Cp. O sea que el Cp es cuánto o sea, cuál es la cantidad de calor que le tengo que entregar a un sistema para que cambie en un diferencial de temperatura ese sistema medido a presión constante. O sea que el diferencial de H es Cp por diferencial de T, y si yo tuviese que calcular ese diferencial de H, lo que voy a hacer es multiplicar a ese Cp por el número de moles por el diferencial de temperatura. O sea, esa expresión que está remarcada allí es la forma de calcular el diferencial de H. Si yo pongo delta en lugar de diferencial, me queda que el delta H es NCP por el delta T del proceso. Pero a su vez nosotros sabíamos cómo es el diferencial de E, que es diferencial de trabajo de calor menos trabajo, y coincide con el diferencial de H menos el diferencial de P por V. Entonces, si derivamos respecto de la temperatura, lo que ocurre es que la variación de energía interna respecto de la temperatura medida a volumen constante coincide con la variación de calor respecto de la temperatura a presión constante menos el diferencial de P por V respecto del diferencial de temperatura. Fíjense que diferencial de E sobre T es Cv a volumen constante. Diferencial de Q respecto de T a presión constante es Cp, tal cual lo acabamos de ver. Y menos el diferencial de P por V respecto de la temperatura es N por R. O sea, P por V, ¿a qué es igual? A nRT. Si derivo respecto de la temperatura, saco afuera constante NR y me queda que el Cp y el Cv de un gas ideal difieren en NR. De hecho, cuando trabajamos, no sé si ya lo han utilizado en los ejercicios, pero el Cv de un gas ideal monoatómico es 3 medios de R y el Cp de un gas ideal monoatómico es 5 medios de R, porque justamente entre ellos difieren en NR. Creo que esos valores ustedes ya los usaron
o, o lo van a usar muy pronto para hacer los ejercicios. Justamente esta transparencia es para que vean eso que les estaba diciendo respecto a cómo trabajar con CPs y CB de un gas ideal monoatómico y todas las implicancias. Esta transparencia se la dejo para que la miren con más detenimiento y cuando utilicen CP y CB para gas ideal monoatómico tengan en cuenta esto que acabamos de ver. Y ahora lo que nosotros queremos saber es de qué depende la energía interna cuando estamos tratando con gases ideales. Para eso nosotros lo que vamos a hacer es basarnos en una experiencia de Joule, que es una experiencia muy vieja, como verán, que es muy ilustrativa. Porque es simplemente una experiencia en la cual tenemos un recipiente adiabático, o sea, tenemos un sistema que no intercambia calor con el medio ambiente. Ese es el significado de que estos rectángulos estén indicados así con una pared de rayitas inclinadas. Eso nos está diciendo que ese recipiente está aislado. Y dentro de ese recipiente tenemos un montón de agua a la cual le podemos tomar la temperatura, medimos esa temperatura y dentro de ese recipiente que tiene un montón de agua hay un recipiente mucho más chico de gas conectado a otro recipiente en el cual hay vacío. Que haya vacío quiere decir que no hay nada, con lo cual no hay ningún gas que esté golpeando contra las paredes. Si no hay ningún gas golpeando contra las paredes, quiere decir que la presión en ese lugar es nula. O sea, tenemos un gas en un recipiente separado de otro recipiente donde hay vacío. Y hay un triangulito ahí indicado que vendría a ser una válvula que yo podría abrir para dejar pasar el gas desde un lugar hacia el otro. Entonces, en mi estado inicial, yo tengo el gas en determinadas condiciones dentro de un recipiente lleno de agua. Lo que voy a hacer es, en algún momento, abrir la válvula. Si yo abro la válvula, lo que estoy haciendo es permitir que ese gas se expanda contra el vacío. Esa es la experiencia que hizo Joule y lo que ocurrió, lo que midió, es qué pasaba con la temperatura del agua circundante. Y la observación para esta experiencia es que la temperatura no cambia. Esta es simplemente la experiencia. O sea, tener gas confinado en un balón y permitir la expansión contra el vacío. O sea, contra una presión externa nula.
Y la observación es que la temperatura no cambia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si la temperatura no cambia, el diferencial de T es nulo. Con lo cual, lo que nosotros estamos diciendo es que el diferencial de Q es nulo. Pero la presión externa contra la cual se expande el gas es cero. Dijimos que se expandía contra el vacío. O sea que el diferencial de trabajo es nulo, porque la presión externa es cero. El volumen acá sí está cambiando, pero la presión externa es nula, por lo tanto el trabajo es nulo. O sea que lo que estamos diciendo es que en un proceso como este no hay variación de energía interna porque la temperatura se mantiene constante. Esto lo que implica es que la energía interna es solamente función de la temperatura para gases ideales. Esto es muy importante. Surge simplemente de esta experiencia. La experiencia es muy sencilla. Es simplemente tener la posibilidad de medir qué le pasa a la temperatura cuando un gas se expande contra el vacío. Esta experiencia es muy importante, esto lo tienen que saber, porque implica esto que vamos a ver ahora. Nosotros suponemos que es función de la presión, del volumen y de la temperatura. O sea que podemos hacer las derivadas parciales respecto de la presión y la temperatura o respecto de la presión y el volumen. Y entonces nos quedarían estas derivadas para estas expresiones. Y esto si nos basamos en la experiencia, nosotros sabemos que el diferencial de T es nulo. Entonces, el diferencial de E respecto de la presión tiene que ser cero y el diferencial de E respecto del volumen tiene que ser cero a temperatura constante. O sea, lo que nosotros estamos queriendo decir con esto es que en estas circunstancias, para sistemas como estos, la energía interna depende solamente de la temperatura. No depende de la presión y no depende del volumen. O sea que si nosotros tenemos un proceso en el cual un gas sufre una evolución a temperatura constante, la energía interna no va a cambiar para ese gas moviéndose a temperatura constante. Lo mismo podemos demostrar para H. La derivada de H respecto de la presión es nula y la derivada de H respecto del volumen a temperatura constante es nula. O sea que H también es solo función de la temperatura. Esto, a pesar de que ustedes ahora lo vean así como un poco complicado, lo van a usar muchísimo en los ejercicios. Esto es así
cuando estamos trabajando con gases ideales. Eso es muy importante que lo sepan. Ya se le van a presentar en la práctica un montón de cuestiones respecto de esto. Pero quiero aclarar que esto es así para gases ideales. Con lo cual ahora ya estamos en la posibilidad de definir de qué hablamos cuando hablamos de un gas ideal monoatómica. ¿Está? Desde el punto de vista de la termodinámica. Desde el punto de vista de la termodinámica, un gas ideal monoatómico es uno cuya energía interna solo depende de la temperatura y su entalpía solo depende de la temperatura. Por lo tanto, estamos diciendo que las derivadas de E con respecto a P o B son nulas para ese gas ideal, y la de H respecto de P o B también son nulas para el gas ideal. O sea, esta es una manera de definir un gas ideal. A su vez, sabemos que la capacidad calorífica de ese gas ideal monoatómico es la variación de energía interna respecto de la temperatura a volumen constante, que la capacidad calorífica es la derivada de H respecto de la temperatura a presión constante, y que cumple con la ecuación de estado P por B igual a NRT. Esto es la definición completa del gas ideal. ¿Se acuerdan que nosotros cuando lo presentamos como que no tenía volumen, que no tenían interacciones, que era monoatómico? Bueno, en realidad la forma de definir un gas ideal desde el punto de vista termodinámico sería esta.